Jóvenes estudiantes, tengan ustedes buenos días o buenas tardes o buenas noches. Hoy vamos a iniciar el último capítulo de resistencia a materiales de la construcción, que corresponde al tema de dimensionamiento de columnas o dimensionamiento de soportes, aclarando ya en primera instancia que columna o soporte son sinónimos. O sea, cuando yo digo soporte, estoy hablando de una columna, o cuando digo columna, estoy hablando de un soporte. Lo mismo. Bien, jóvenes. Con esto concluiríamos con este capítulo, terminaríamos el 100% del programa de resistencia a materiales 2, SIP 374, para los grupos A y B. Una columna o un soporte se define como un elemento lineal largo. Quiere decir que su longitud es predominante respecto de las otras dimensiones transversales del elemento lineal. Debo aclarar de que existen definidos elementos lineales largos y elementos lineales cortos. Cuando hablamos de columna o soporte, estamos hablando de un elemento lineal largo. ¿Cómo se garantiza que una columna es un elemento lineal largo? Voy a dibujar un elemento lineal sin definir el tipo de sustentación ni nada por el estilo, indicando de que tiene una sección transversal en la cual predominan dos dimensiones. Si es rectangular, una dimensión B, que es la base, y una dimensión A, que es la altura. La sección rectangular o cuadrada es la sección más común usada en los elementos lineales, como hemos venido trabajando, ya sean vigas o soportes. La longitud predominante o la dimensión predominante es la longitud L. Y voy a decir que A es la dimensión menor, porque A es una de las dimensiones de la sección transversal, que tiene una base y una altura, si es que es rectangular. Y si fuera cilíndrica, también tendría una dimensión mayor, B, y una dimensión menor, A. A en ambos casos es menor que B. O sea, así lo voy a definir yo arbitrariamente para que de aquí en adelante no nos confundamos. Si la longitud del elemento lineal es mayor a 10 veces la dimensión menor, en este caso la dimensión menor es A, 10 veces A. Y acá también dice que la dimensión menor sea A. Entonces, si la longitud es mayor a 10 veces la dimensión transversal menor, entonces estamos trabajando con una columna. Esta es la forma de definir una columna. No hagan caso a alguna bibliografía que dice que no está bien definido los límites entre una columna y otros tipos de elementos lineales sometidos a compresión. No es verdad, porque desde el momento en que en el libro de Ferdinand Singer y en el Timoshenko mencionan de que esta definición
me garantiza de que estoy trabajando con una columna, que quiere decir soporte, es lo mismo. La longitud es lo suficientemente larga respecto de la menor dimensión transversal para garantizar de que este elemento lineal es una columna. Por el contrario, si L es menor que 10 veces A, no estoy ya trabajando con una columna. En esta situación estoy trabajando con un elemento corto. Denominado en la mayoría de los libros de resistencia a materiales como poste. O sea, es un elemento corto. Es un elemento lineal, indudablemente, pero es un elemento lineal corto. Entonces, ¿cuál es la diferencia, además de la diferencia geométrica, la diferencia conceptual de trabajo entre un elemento lineal largo, como es la columna, y un elemento lineal corto? El elemento lineal corto tendrá un colapso por compresión o aplastamiento. O sea que el poste, que es un elemento lineal corto, donde la longitud es menor que 10 veces la menor dimensión transversal, el elemento corto fallará exclusivamente por compresión. Siempre mantendrá la linealidad del elemento. O sea, no se deformará transversalmente. Por el contrario, el elemento lineal largo, como lo vamos a ver a continuación, lo vamos a demostrar a continuación, no falla por compresión. El elemento lineal largo, o sea, la columna, falla por inestabilidad elástica, o sea, por flexión lateral, que normalmente se la define como pandeo, pero primero decidido hablar de inestabilidad elástica o de flexión lateral antes de hablar de pandeo. Bueno, primero he dicho inestabilidad elástica o flexión lateral y después he dicho pandeo. Entonces, las columnas que vamos a tratar están dimensionadas para fallar por inestabilidad elástica, por flexión lateral, o sea, por pandeo, y no por compresión. La fuerza P de compresión necesaria para generar una falla por pandeo es muchísimo inferior que la necesaria para que el mismo elemento falle por compresión, si fuera corto. ¿De acuerdo? O sea que entonces vamos a trabajar, vamos a romper, vamos a colapsar nuestro elemento lineal, la columna, con una carga muy inferior que la necesaria para colapsarla por compresión o aplastamiento. Eso hace de que debemos tener mucha precaución al dimensionar una columna, porque no nos tenemos que solamente conformar con la compresión. Antes que fallar por compresión, la columna va a fallar por flexión lateral, por pandeo, con una carga muy inferior a la necesaria para hacerlo romper por compresión. ¿Ok? Esa es una definición súper importante. Es una definición inicial del tratamiento de columnas. Bien. Ahora veamos cómo funciona entonces nuestra columna para fallar por flexión lateral.
por pandeo o inestabilidad elástica. En la mayoría de los libros que he consultado de mecánica de materiales, indican de que es difícil encontrar la diferencia entre un elemento lineal corto y un elemento lineal largo. Pero sucede de que en el libro de Ferdinand Singer, que a mí me gusta mucho el libro de Ferdinand Singer porque es muy explícito, es fácil de leer, por ser explícito, pone este modelo matemático que les acabo de enunciar, que si la longitud es mayor a 10 veces la dimensión transversal menor, el elemento lineal pasa a llamarse soporte o columna. Y si la longitud es menor a 10 veces esa dimensión menor transversal, entonces se llama elemento lineal corto o poste, que fallará exclusivamente por compresión, mientras que la columna fallará por flexión lateral. Son las contradicciones que se encuentran en la misma bibliografía, pero la pueden encontrar ustedes porque tienen en digital los libros que les he enviado. Yo les he enviado la bibliografía, entonces pueden consultar y van a ver de que dice eso los libros, de que es difícil encontrar la diferencia, pero Ferdinand Singer la diferencia directamente y con un modelo matemático L mayor que 10A, donde A es la dimensión transversal menor, columna, L menor a 10A, poste o elemento lineal corto. Y el dimensionamiento de un soporte es el cálculo más delicado de un ingeniero civil, porque, como vamos a ver a continuación, la columna falla por inestabilidad elástica, o sea, por flexión lateral, por pandeo, y no por compresión. Entonces no es nomás decir sigma es igual a P sobre A, no señor, en la columna eso no funciona. Vamos a ver a continuación por qué. ¿Cómo es que trabaja una columna? Para hacerlo explícito, voy a graficar una viga vertical con un apoyo móvil abajo y con otro apoyo móvil arriba. Cuando grafico estos apoyos móviles, estoy dándole permiso para que roten las secciones transversales respecto de la posibilidad de que aquí en la punta del apoyo móvil hay una rótula que le permite girar libremente. No tiene empotramiento, no es empotrado, ni es vínculo fijo tampoco, aunque también el vínculo fijo permite rotar, pero en este caso he puesto, porque no se requiere otro tipo de apoyo, dos apoyos móviles. La longitud de este elemento es L. Y a una distancia de L medios le voy a imponer una fuerza flexionante H, horizontal, por eso le llamo H, ¿de acuerdo? La viga está vertical, entonces cuando le impongo una fuerza horizontal, le estoy generando una flexión pura. ¿A qué distancia? A la mitad de la viga. Exactamente a la mitad de la viga. H está igual a L medios del vínculo de arriba y a L medios del vínculo de abajo. Esta fuerza flexionante H
obliga por flexión a una deformación en nuestra viga. Y nuestra viga pasa de estar en un estado inicial sin deformación en los dos extremos, pero por la fuerza H flexionante se deforma de esta manera, en donde la máxima deformación se presenta aquí en el medio y la voy a llamar delta. La fuerza H en estos dos vínculos me va a generar dos reacciones. Una reacción en sentido contrario a H y otra reacción en sentido contrario a H. ¿Cuál es la magnitud de esta reacción? Es la mitad de la fuerza H, porque H está aplicada en el medio, entonces se distribuye la reacción en dos fuerzas horizontales contrarias de magnitud H medios. Hasta aquí no hay ningún problema. La cosa está fácil. ¿Sí? Sucede que nuestro soporte lo transformé en una viga vertical. Interesante. ¿Por qué? Porque ya hemos dicho que conceptualmente nuestra columna colapsará o fallará por flexión. Por pandeo, que es una flexión lateral. Entonces la analizo como que si fuera una viga y no una columna. Esta viga me genera esta deformación delta. ¿Cuál será la magnitud del máximo momento estático flector de esta viga? ¿Dónde se va a dar el máximo momento flector? En el punto medio en donde existe delta. ¿Cuál es la magnitud del momento M máximo? Es igual a H2, H medio, perdón, sobre la longitud media. Es igual a H medios por la longitud media. Esa es la magnitud del momento estático flector máximo debido a estas cargas y reacciones que tenemos. Tenemos dos reacciones de magnitud H medios contrarias a una acción H. Y como está ubicada a L medios, entonces el momento máximo será igual a L medios por H medios. Tanto por abajo como por arriba. Es la misma magnitud de la flexión. Perfecto. Ahora, una vez está deformada nuestra viga en estas condiciones, ¿qué ocurre si me acuerdo de que no es una viga, sino que es una columna, un soporte? Entonces, deformada la viga o deformado el soporte por flexión, por una fuerza externa que le impuse H, estando deformada en esas condiciones, además sé de que este elemento lineal al que le llamé viga, ahora sé que es una columna porque obedece perfectamente las condiciones geométricas de una columna. La longitud total es mayor que 10 veces la dimensión transversal menor. ¿De acuerdo? O sea, es una columna. Pero la estoy tratando como una viga, porque la voy a hacer fallar a flexión.
Ahora aquí se me ocurre imponerle, además de la fuerza H, imponerle una fuerza de compresión P. Pero la viga está flexionada, está curvada. Entonces, al imponerle P, se va a generar acá una reacción necesariamente de magnitud P también. Entonces tenemos, al imponerle P arriba, aparece P abajo igual y opuesta, que impide de que se traslade la columna para arriba o para abajo. Pero mi ecuación de momento que acabo de enunciar hace un instante cambia. Ahora voy a poner una raya aquí. Mi nueva ecuación de momento en esta situación actual, mi nueva ecuación de momento de M será la misma anterior, H medios por L medios, más cuando pongo la fuerza P, genero una flexión adicional que va a ser igual a P por el brazo de palanca, que viene a ser la deformación máxima, más P por delta. ¿Estamos de acuerdo? Se cambia entonces la magnitud del momento estático flector, se incrementa, se aumenta. La viga deformada y sometida a compresión hace de que el momento estático flector interno se modifique drásticamente hacia un valor mayor. ¿De acuerdo? Entonces, esta nueva M es mayor que M máximo que le llamé anterior. ¿De acuerdo? Porque antes solamente era H medios por L medios y ahora es H medios por L medios más P que le incrementé por la deformación máxima de la viga, que es delta. Entonces, esta fuerza la hace peligrar. Pero sucede que yo le dije que voy a colocar una viga vertical, pero en realidad lo que estoy trabajando no es una viga, es un soporte, es una columna. O sea que esa carga P se la estoy imponiendo a la columna luego que ha flexionado por flexión simple. Entonces, ¿qué ocurre? Si a continuación hacemos que H tienda a 0, ¿quién es H? H es la fuerza horizontal que le puse a la viga vertical para generar esta deformación por flexión, para generar una tensión flexionante que me genera esta curva de deformación elástica. Ahora, la fuerza H que me generó la flexión la voy a quitar poco a poco hasta que H tienda a 0. Entonces, al desaparecer H, desaparecen estas reacciones H medios y H medios que ocurrían en los apoyos laterales. ¿De acuerdo? Eso es claro, ¿no? Porque H dividido entre 2 se hace 0.
si el numerador es 0. Bien. Entonces, nuestro elemento queda de la siguiente manera, por un instante. Es un elemento flexionado con flexión máxima delta, sometido a una fuerza P que me genera una reacción P en el inferior. Y ahí viene la pregunta. Ya no hay la fuerza flexionante, solo me está sosteniendo a la flexión, porque hay una flexión ahora, P por delta. Ahora el momento estático flector al ser H0, este término desaparece y el momento estático flector se transforma solamente en P por delta. ¿De acuerdo? Aquí, lo cual es claro, si H desaparece, el momento estático flector será directamente P por el brazo de palanca, que es la deformación máxima delta. Y entonces, aquí cabe hacerse la siguiente pregunta. Bien. M es igual a H medios por L medios más P por delta. Pero si hacemos que H sub 0 se haga, que H se haga 0, tienda a 0, entonces el momento pasa a ser exclusivamente H dividido entre 2 es 0, porque si H se hace 0, 0 entre 2 es 0 por L medios, este término desaparece y M se transforma exclusivamente en P por delta. De ahí despejo P, P será igual a M dividido entre delta, que es una ecuación importante. Y de aquí voy a enunciar la definición de la carga crítica. Vamos a decir que la carga crítica es la carga necesaria para sostener a este momento M sin la necesidad de la fuerza H. Entonces, esta carga P que le he puesto arriba pasa a denominarse ahora carga crítica. Es la fuerza necesaria para sostener el soporte sin que se rompa como una tijera. ¿Y qué es conceptualmente la carga crítica? Es el límite entre la estabilidad y la inestabilidad elástica. Si P crítica si P es menor que la carga crítica, si P, cualquier valor de P, es menor que la carga crítica, que esta carga crítica, entonces, si P es menor que la carga crítica, entonces, ¿qué va a ocurrir? Que esta deformación tiene que disminuir. ¿Estamos de acuerdo? Porque P es menor que la carga crítica. Entonces, y la carga crítica es la necesaria para mantener este equilibrio estático. Si P es menor que la carga crítica, entonces esta deformación tiende poco a poco a anularse hasta que nuestro elemento vuelva a ser completamente lineal. Y eso me define entonces que la elasticidad del soporte es
absolutamente necesario. Pero, ¿qué ocurre si mi carga P es mayor que la carga crítica? Si la carga P es mayor que la carga crítica, la carga esta es mayor que la carga crítica, entonces delta va a aumentar. La flexión, y al aumentar delta, aumenta el momento crece, porque ahora el momento es exclusivamente P por delta, ¿no ve? Al aumentar, al ser P mayor que la carga crítica, aumenta el momento, y al aumentar el momento aumenta delta, y al aumentar delta, entonces la flexión se hace mayor, y así sucesivamente. Si P sigue aumentando más que la carga crítica, entonces finalmente este elemento lineal se desconfigura súbitamente y estos dos nudos se juntan el uno con el otro y nuestro elemento lineal, nuestra columna, colapsa, falla por pandeo, por inestabilidad elástica. Por eso es que es importantísimo determinar la magnitud de la carga crítica. Es igual a m dividido entre delta. O sea que cuando aquí le pongo la carga h, determino el delta máximo y pongo un p y debo calcular el momento p por delta. Pero si p es mayor que la carga crítica, esto va a colapsar porque delta va a ser mayor. Y entonces al ser mayor delta, y si h ya es 0, entonces depende exclusivamente de delta, el momento flector. El momento se incrementa y esto falla por flexión, que es la forma de colapsar de una columna, exclusivamente por flexión. Pero ¿qué ocurre si ocurre lo contrario? Si P es menor que la carga crítica, el momento disminuye. Al disminuir el momento, disminuye la deformación delta, se hace menor que la deformación original cuando teníamos h. Ahora ya h es 0, h tiende a 0. Entonces, al disminuir delta, el elemento lineal se hace más lineal. Y así sucesivamente, hasta que progresivamente el elemento alcanza su linealidad y no falla por pandeo, no falla por inestabilidad elástica. Fallará como que si fuera un poste, como que si fuera un elemento lineal corto. ¿De acuerdo? Entonces, así hemos concluido cómo se obtiene conceptualmente la carga crítica. La carga crítica viene a ser la carga sobre la cual se genera una inestabilidad elástica. Si la carga P es mayor que la carga crítica, delta crece, el momento crece. Y si la carga P es menor que la carga crítica, P por delta es menor, entonces el momento decrece y sigue decreciendo y decreciendo hasta que el elemento lineal se hace recto nuevamente y ya no existe más flexión, porque ya h no existe, y esa h que le pusimos al comienzo ya fue eliminada, tiende a 0. Entonces el momento es directamente igual a P crítica por delta. Y si la carga es menor que la carga crítica, entonces llegamos a la linealidad gradual y automática, con lo cual el soporte está garantizado, la columna está garantizada que no va a fallar por inestabilidad elástica. Este es el concepto de funcionamiento de una columna.